Hola, ¿hay alguien por ahí? Aquí estamos otra vez, parados, firmes frente al espejo, dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer. Aunque realmente no tenemos muy claro quiénes somos ahora ni en qué nos hemos convertido, lo que sí tenemos claro es que ya no somos los mismos. No, no, ya no somos tan inocentes. Ya sabemos más. Sí, sabemos más, entendemos más. Y lo mejor, no estamos solos. Sí, no, es que nadie puede decir que es el mismo después de todo lo que vimos el año pasado. Pero eso está bien, porque transformarse es bueno. Antes de transformarse, ojo, lo más importante es reconocernos. Sí, eso es importante, reconocernos, aunque no tenemos mucho tiempo. Tenemos que apurarnos. Estamos ¿a cuántos? 290 días para la entrega del informe final. 290 días para ver con qué cara recibimos el informe final. ¿Será que estamos listos para eso? Yo creo que sí. Mucho trabajo por hacer, pero estamos listos. Que se venga lo que tenga que venirse. Vamos. Ah, no, espere. ¿Y usted ya se miró al espejo? Estos son nuestros titulares. En Colombia Sin Filtro traemos un manual para aprender a dividir el país, porque si vamos a separarnos, lo mejor es hablar de tierras. En Relatos de Nunca Más, desde Gaitania, Tolima, el lugar donde nacieron las FARC, nos llega la historia de las mujeres que tras vivir atemorizadas por el conflicto armado, nos cuentan cómo transformaron el miedo en liderazgo. Y finalmente, Pacho de Rú habla con la activista Mayerly López y el congresista Juan Carlos Lozada sobre cómo nuestro medio ambiente ha sido por décadas una gran víctima del conflicto armado. El hashtag de hoy, numeral ¿con qué cara? Hola, hombre, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno volverlos a ver aquí en esta terapia semanal llamada Frente al Espejo. Un saludo a la gente que nos ve en las regiones. Una cosita, esta terapia cambió. Es decir, dejamos a un lado el retrovisor para ver lo que nos pasó y nos concentramos en lo que estamos haciendo. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes habrá oído sobre el niño interior. Sí, bueno, los que sí, es el momento de decirle adiós. Es el momento de decirle muchísimas gracias, me ayudaste mucho. En este momento no puedo atenderte más porque tengo otros planes. Y los planes tienen que ver con reconocer los adultos que somos y también reconocer eso que hemos construido, eso que hemos recuperado desde el acuerdo de paz. ¿Cierto? Sí, es eso. No es mucho. Ahora, los que todavía no saben muy bien lo que es el niño interior o lo del informe final, porque, ojo, tenemos que aprovechar todo lo que nos va a revelar el informe final, no importa. Tranquilos, tienen que hacer terapia. Y este es el lugar. Así que bienvenidos, no se sientan aislados. Ay, que este programa tan bacano, quiero ser parte. Ya pueden hacer parte. Entren ya a Twitter o Twitter usando nuestro numeral ¿con qué cara? ¿Cierto? Y cuéntenos a ver, por ejemplo, ¿qué tenemos que reconocer este año de Colombia? Pues cada vez que nos miremos frente al espejo, ¿qué vamos a reconocer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Hagamos eso. Es más, voy a empezar yo. ¿Con qué cara le explico a mis hijos? Ya sé. ¿Con qué cara le explico a mis hijos la polarización que vivimos actualmente en el país? Es país con tilde, ¿no? Ahora, si realmente les preocupa lo mismo que a mí, no se preocupen. En ese siguiente Colombia Sin Filtro van a encontrar respuestas y sobre todo sugerencias de cómo dejar de dividir este país en dos y, ¿por qué no?, dividirlo en miles de partes. Se dice que el problema de Colombia es que está dividida en dos. Nosotros creemos que el problema real es que no sabemos ver cuántas formas existen de dividir a Colombia. Podemos dividirla por regiones o departamentos, por equipos de fútbol o ritmos musicales, por recursos naturales o agrícolas. Además de estas formas de división, existen otras dos sobre las cuales creemos que vale la pena poner mucha atención. La división del país de acuerdo a la tenencia y el uso de la tierra.
Según el último censo catastral del Instituto Agustín Codazzi, realizado en el 2012, de los 114 millones de hectáreas de tierra que tiene Colombia, solo se conocen los títulos de propiedad de 86 millones, es decir, algo más de la mitad. Esto quiere decir que existen 28 millones de hectáreas cuyos dueños no podemos establecer. Adicionalmente, de los 86 millones cuyos títulos se conocen, más de la mitad corresponden a registros desactualizados de terrenos ubicados en un 80% de los municipios más afectados del conflicto armado. Esto quiere decir que las tierras cuyos tenedores fueron desplazados por la violencia de los últimos 10 años son las tierras sobre las que menos información se tiene. Curioso, ¿verdad? Por eso, para intentar tener información, quisimos mirar también la división del país según el uso que se le da a la tierra. Sobre el uso que se le da a esos 114 millones de hectáreas, el último censo agropecuario del DANE, realizado en el 2014, censó 111 millones de hectáreas, lo cual quiere decir que existen 3 millones de hectáreas cuyo uso se desconoce. De los 111 millones con uso conocido, 43 millones, algo menos de la mitad, son destinadas a usos agropecuarios. Dentro de esos 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, solo 8,6 millones están dedicadas a la agricultura, mientras que 34 millones, más de la mitad, están dedicadas a la ganadería. Gracias a estas divisiones podemos entender por qué es tan impreciso decir que Colombia está dividida en dos y que mientras no se conozca quiénes son los dueños de la tierra, el conflicto armado seguirá en punto seguido. Ahora, no sé con qué cara siguen ustedes viendo este programa. Pero bueno, aquí están, lo están viendo, que es lo importante, ¿no? Sí, eso es lo importante. Porque a mí se me iba cayendo la cara cuando vi todo lo que no había visto del conflicto. Sí, lo que no había querido ver también. O lo que no había podido ver, que también es otra cosa. Espera que yo me acabo de inspirar. Numeral, ¿con qué cara? ¿Con qué cara volvemos a las regiones y dejamos de darles la espalda? Sí. Y ustedes también pueden participar. Por ejemplo, escriban qué creen que tienen que reconocer este año, sí, usando nuestro numeral ¿con qué cara? Y hombre, si no nos siguen todavía en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en YouTube, pues, ¿con qué cara están acá? Por favor. Bueno, ya que están acá, les voy a pedir un favor. Cierren los ojos y ubiquen en el mapa de Colombia un corregimiento que se llama Gaitania, en el Tolima. ¿Lo ubicaron? ¿Han ido? Yo no. Tengo que reconocerlo. Yo no he ido. Pero, ¿por qué habría de saber dónde está? ¿Y por qué habría que ir? Porque además de ser el lugar donde hace más de 50 años nacieron las FARC, es el lugar desde donde nos llega el relato de Nunca Más. Estamos en el corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas. Aquí fue donde nació la FARC, aquí fue donde se vivió un conflicto por más de 52 años. Hubieron muchas muertes, hubieron masacres, hubieron pérdidas de seres humanos. La historia más amarga de mi vida en el conflicto fue el reclutamiento de mis hermanos, la muerte de mi padre. Éramos 2 hermanos, de esos 2 hermanos, desgraciadamente hubieron 5 que se fueron para las FARC siendo menores de edad reclutados. Se sabe que se murieron dentro del conflicto, pero fueron niños que se le aportaron a la guerra. Entonces, para uno como hermano, es un recuerdo que nunca se va a olvidar. Son heridas que sanan, pero es un recuerdo que perdura cada día. No tuve pérdidas en mi familia, gracias a Dios, pero sí tuve reclutamiento de mi hijo, donde me lo entregaron prácticamente despedazado. Gracias al Señor y a la buena bondad y a la fe de uno como madre, mi hijo logró salir de esa situación y hoy en día lo tengo en casa. En el 2015, cuando sucede la masacre donde matan a mi hijo, matan a mi hermano, es donde uno siente el dolor de madre. Y es ahí cuando uno dice, aquí esto no puede seguir pasando. Las mujeres somos las víctimas de un conflicto, nos vemos afectadas porque aquí es donde perdemos seres queridos, donde se pierden los hijos, se pierden los esposos, se pierden los padres, se pierde una familia, hay una descomposición social. Ese es el decir de uno parir hijos para una guerra no es justo.
donde salíamos éramos, digamos, discriminados por el hecho de vivir en un municipio donde vivíamos en un conflicto muy constante. Entonces nadie quería pues como apostarle a nada que tuviera que ver con nosotros como campesinos, y uno vivía ese miedo de que si uno hablaba, de que si yo voy, que si yo hago, entonces más bien uno se quedaba. Ahora la mujer en Gaitania es una mujer diversa, es una mujer generadora de procesos que ha entendido puntualmente que su rol no va únicamente en la construcción de ser mamá ni en el hecho de tener una finca en la que ella se dedique a las labores del hogar o a los temas de alimentación, sino que ella es una mujer que lidera procesos y situaciones y diferentes actividades en el territorio que vayan en pro del avance de la comunidad. Hemos logrado superarnos, ya no tememos tanto, ya no tenemos esa timidez. ¿Cómo nos vamos a organizar para nosotros contarle al mundo y mostrarle al mundo que nosotros ya no queremos más violencia, que no queremos ser más silenciadas? El cambio ha sido bastante grande, el cambio ha sido participativo, las mujeres se han empoderado. Nosotros vemos que ya hay mujeres presidentas de asociaciones, ya hay mujeres que lideran algunos espacios. En el municipio de Planadas tenemos un consejo comunitario de mujeres. Ellas cultivan frijol, tienen unos proyectos de panadería, de café, de hortalizas, piscicultura, y se están organizando en asociatividad para poder tener un objetivo mejor. Mi recomendación para las mujeres es seguir adelante, luchar, seguir apropiándonos de nosotras mismas, tener amor propio por nosotras mismas. Yo les diría a otras mujeres de otros sectores que han vivido, digamos, más o menos las mismas situaciones que vimos nosotros en el conflicto, les diría que apostarle, digamos, salir como de esos miedos y mirar hacia adelante, no quedarnos ahí como en el dolor. Tenemos hijos, tenemos familia, hay que mirar un futuro mientras Dios nos preste la vida. Nosotros queremos que en Colombia y más en estos territorios que fueron afectados por el conflicto haya una paz, pero con justicia social. Como mujeres tenemos ese don grande de mi Dios, de procrear, de dar vida, de generar esos espacios de unión, de amor y de ese abrazo a la otra persona para obtener esa reconciliación y mirar que hay que continuar adelante, que tenemos que avanzar, que ya el daño está hecho y nosotros, por mucho que tengamos resentimiento o dolor, no vamos a resarcir ni vamos a volver a vivir esas personas que ya se nos fueron. ¿Cómo les quedó el ojo? O mejor, ¿cómo les quedó la cara? No, este país de mujeres muy tesas. Sobre todo porque muchas zonas quedaron en manos de ellas, porque los hombres se los llevó el conflicto. ¿Se habían pensado en eso? Vamos a ver con qué cara están ustedes en las redes sociales. Numeral, ¿con qué cara seguir tragando entero si ya estamos viendo responsables? ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Aunque yo agregaría un poco para complicarnos las cosas, es ¿cómo tragar lo que uno mismo se inventa? Sí, es decir, cuando sabemos que nosotros somos responsables de muchas cosas. O sea, no es que esté mal el trino, pero les dejo esa ideita ahí también, ¿no? Ayúdenos. Ahí es donde entran ustedes, retuiteando, comentando, compartiendo, viendo todas nuestras secciones, contándole a la gente lo que estamos haciendo aquí para que cada vez seamos más los que nos paramos frente al espejo. Gracias por seguir ahí. Y ojo, les aseguro que vale la pena quedarse porque vamos a ir cerrando con Charlas con Pacho, con un tema que le interesa a un montón de gente y que, Dios mío, sí que va a dar de hablar este año y obligará a muchos a elegir qué cara van a poner. La activista Mayerly López y el congresista Juan Carlos Lozada se sentaron con Pacho de Rú a mirar en detalle cuál ha sido el rol de nuestro medio ambiente a lo largo del conflicto armado en Colombia. ¿Cómo sienten ustedes lo que ha sido la afectación y la violencia contra la naturaleza en el proceso de este conflicto? Sin duda, el conflicto ha estado muy relacionado con estos proyectos extractivos, ¿no?, en el país, pero también con la explotación de nuestros recursos naturales, que se sabe que la guerra, tanto pues las guerrillas como los paramilitares la sostienen con la extracción de nuestros recursos naturales, ya sea, digamos, directamente o también pidiendo coimas o sobornos por esa extracción.
Juan Carlos, ¿y cómo lo ves tú desde tu lugar, desde la lucha que has tenido? A las causas que planteaba Mayerly de la violencia contra la naturaleza en Colombia, yo le quiero agregar una que yo considero sin duda, padre, la más importante de todas, y es la relación que existe entre deforestación, acaparamiento de tierras, ganadería y cultivo de palma hoy en Colombia. Digamos, esos procedimientos que vienen desde la guerra, desde el conflicto, en el posconflicto siguen incólumes, y eso es de enorme preocupación para los ambientalistas. Y al mismo tiempo que nos hemos atacado como seres humanos, atacamos la naturaleza. A mí me impresiona esa cifra de Naciones Unidas de que el año 2019 los homicidios contra los defensores de derechos humanos en Colombia ocuparon el primer lugar en el mundo. Usted se refiere, Pacho, a un estudio muy importante que hizo una organización llamada Global Witness, que reseñó 212 líderes ambientales asesinados alrededor del planeta, de los cuales 64, es decir, el 30% de ellos se registraron en nuestro país, en Colombia. Barbaridad. Que es más ominoso aún, es que 45 de esos 64 líderes ambientales asesinados, ellos los identifican como líderes que fueron asesinados por la causa de la tenencia de la tierra o del acaparamiento de tierras en Colombia. Cuando uno mira bien ese estudio, entonces uno empieza a darse cuenta de que esto que los ambientalistas llevamos diciendo durante décadas ya no es un mito, y es que la violencia en Colombia está profundamente ligada a la tenencia de la tierra, de la misma manera como la disputa por la tierra ha sido la principal causa de los males ambientales que vive nuestro país. Cuando se empieza a dar todo este boom minero, pues estos conflictos ambientales aumentan, ¿sí? Porque pues empiezan a llegar a los territorios estas multinacionales y obviamente pues lo que reciben es la resistencia de las comunidades, dado por los impactos ambientales y sociales que generan estos proyectos. Entonces, ¿cuál es el impedimento o la piedra en el zapato para que se ejecuten estos proyectos? Las comunidades, efectivamente, los líderes sociales, y entonces empiezan a desplazarlos y asesinarlos para dejar el camino libre. Si no es asesinándolos, es presionándolos, haciendo una estigmatización, que es lo que vivimos nosotros a diario, vinculándonos con grupos al margen de la ley o desprestigiando nuestros argumentos, ya sean ataques personales o políticos también. Mis años, más o menos desde el 95 hasta el año 2010, están llenos de las imágenes de las retroexcavadoras penetrando, subiendo río arriba por todos los ríos del país, ríos que eran verdaderas corrientes de agua cristalina, ríos del tamaño del río Cauca en el valle, llenos de peces y de una naturaleza exuberante, entre otras protegida por causa del conflicto en esa cordillera. Hoy en día son barriales llenos de mercurio. La minería no representa, digamos, importantes ingresos para el país. Estoy hablando de la minería de oro, ¿no? Que representa menos del 2% del Producto Interno Bruto del país. Si de verdad este gobierno quisiera reactivar la economía del país, apuéstele a ese sector que de verdad le aporta ingresos, como por ejemplo la agricultura, que le aporta más del 7% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, efectivamente nuestra riqueza está en nuestra biodiversidad, ¿sí? Está en nuestros ecosistemas estratégicos, en el agua, ¿sí? Los 36 páramos del país producen el agua del 70% de la población colombiana. Entonces, ahí es donde está nuestra riqueza. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer, la primera solución, tiene que venir desde una ciudadanía que conozca lo que tiene. Vayámonos al Bichada, al Guainí, al Guaviare, vayamos donde están esas comunidades a conocer nuestro patrimonio natural, a conocer nuestro patrimonio cultural, porque, Pacho, uno no defiende sino lo que conoce. Somos menos del 1% del territorio de este planeta y albergamos más del 10% de la biodiversidad de él. No hay otro país en el mundo que tenga esa tasa de biodiversidad. Nosotros tenemos la misma que el Brasil en un territorio 5 veces más pequeño que el Brasil. Tenemos que crear
primero la conciencia y luego tomar las acciones institucionales para proteger esas regiones del país. Mientras las corporaciones autónomas regionales estén en manos de los mismos feudos que defienden los intereses económicos de quienes destruyen, ¿qué es lo que vamos a defender? Muy difícil, padre. Y hay que evitar que quedemos atrapados en la discusión política, pues la discusión política esta que hay en el país en que dicen, no, esos medioambientalistas, esos son castrochavistas, no dejarse meter en eso por nada. No, esta es una lucha por la vida, además es una lucha por la humanidad. Yo me acuerdo justamente en la encíclica del Papa Francisco, él dice, hay países en la tierra, hay lugares en la tierra donde hay unas riquezas únicas que hay que protegerlas para las generaciones futuras y que tienen una inmensa responsabilidad con el resto del planeta. Colombia es una de esas. Yo estuve hace poco en una charla donde nos preguntaban, bueno, para ustedes, ¿qué es Santurbán? ¿Sí? Y la respuesta es que Santurbán no es solo una montaña más, como la ven pues los proextractivistas, donde hay oro, sino que para nosotros Santurbán es nuestra vida, es el futuro de este territorio que no tiene un valor, ¿sí? No puede ser que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se limite solamente al estudio de impacto ambiental que presenta la empresa interesada en que le den la licencia. Y yo pongo un ejemplo. Usted no se manda a hacer un estudio fotográfico para que se vea feo, ¿sí? Lo que hace el fotógrafo es coger la mejor cámara, el mejor ángulo. Si usted no es agraciado, pues lo va a hacer ver más presentable, ¿sí? Eso es lo que hacen estas empresas. Entonces, lo que hacen es minimizar los impactos ambientales para que le den viabilidad a esos proyectos. Ayer y hacen otra cosa horrible, perdóname que te interrumpo un momento, y es que dividen a las comunidades. Por ejemplo, en Santurbán se ve familias, amigos peleándose entre los que quieren y no quieren el proyecto minero. Y se rompe ese tejido social cuando llegan las multinacionales a prometerles desarrollo, a prometerles educación, empleo, salud. Lejos de eso, La Guajira y el Cesar son referentes de pobreza, de desigualdad, de contaminación ambiental a raíz de estos proyectos extractivos. ¿Qué podemos dejarle a este país con fuerza para que la lucha de ustedes sea acompañada por lo que dejó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad? Si yo tuviera algo que pedirle a usted y a la Comisión de la Verdad, es que le den cara, le den voz a los líderes ambientales de Colombia. Que permitan que ellos le cuenten al país la riqueza que tenemos en las palabras de quienes la han defendido. Por ejemplo, Josefina Klinger, por ejemplo, la recién asesinada con enorme tristeza, Juana Perea. Ojalá que la Comisión de la Verdad deje sendos testimonios sobre la necesidad del cuidado del medio ambiente, vistas su conexión entre esa defensa y la defensa de la vida del humano y de los animales de este país. Quiero expresarles de parte mía una admiración muy profunda a Juan Carlos y Mayerly. La fuerza de ustedes totalmente dedicados a ayudarnos a comprender a los colombianos y a todo el mundo. Que la suerte de nosotros es la suerte de nuestros ríos, de nuestras selvas, de nuestras especies nativas. Gracias de verdad. Y que muchos jóvenes los sigan con la misma pasión que ustedes tienen. No, es que si no sabemos lo que tenemos, ¿cómo lo vamos a cuidar también? Pss. Claro, porque como esto no es mío, ¿sí te conocen la frase? Es Jaime Garzón. Yo hice una serie, pues yo hacía de él, para que, pues si pueden, la vean. Bueno, el hecho es que no sabemos lo que tenemos y ojalá no sea muy tarde cuando nos enteremos y lo hayamos perdido. Por favor. Llegamos al final ya de este programa de la segunda temporada, que será al tiempo terapia y cuenta regresiva para la entrega del informe final. Recuerden, estamos a 290 días del día F. Así que, por favor, compartan nuestras secciones, retweets, síganos en nuestras redes sociales, comenten, cuenten a la gente lo que estamos haciendo aquí. Y de pronto usted de vez en cuando ahí, mírese al espejo. Ahora, si usted por ahí se encuentra con un despistado, pregúntele. ¿Usted ya se miró al espejo?